Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor? ¿Se amable? Desde este 21 de octubre, Cali será el epicentro del diálogo global sobre el ambiente, la COP 2024. Y Tercer Canal se enorgullece de hacer parte de este evento. Nuestro equipo de periodistas y cuerpo técnico harán presencia para realizar un cubrimiento exclusivo, brindando a nuestra audiencia una visión clara de las decisiones y determinaciones que marcarán el futuro de nuestro planeta. Además, realizaremos entrevistas con destacados especialistas en temas ambientales, quienes nos compartirán su análisis al respecto de los desafíos que enfrenta el mundo en la lucha contra el cambio climático. A través de estos espacios buscamos fomentar la importancia que tiene la sostenibilidad y la acción colectiva. Los invitamos a seguir la cobertura por el Tercer Canal Y contribuir a un futuro más verde y sostenible. La COP 2024 y Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Hola, cordial saludo, bienvenidos a una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Nuestro tema de hoy, el robo del SITP. Particularmente hablamos de la capital de la República. Nos acompaña nuevamente el concejal José Cuesta. Concejal, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Valga decir que qué bueno tener en la mesa una persona experta en los temas de la capital de la República, concejal José, porque es importantísimo que Colombia entera, que esta es la ciudad de todo el país, comprenda cómo se está moviendo Bogotá, qué está pasando en la capital de la República. Muchas gracias, Alfredo, gracias por invitarnos, a Luisa también, y aquí prestos a poder hablar de los temas que más nos interesan a nivel de la capital de la República, Bogotá, Distrito Capital. Un saludo muy cordial para ustedes, los televidentes, para nuestro equipo técnico, administrativo, gerencial y directivo. Luisa, feliz jornada. ¿Cómo está, Luisa? Muy bien, sí señor, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, concejal. Buenos días a todas las personas que están viendo el programa a través del Tercer Canal y a nuestra mesa técnica. Bueno, concejal, SITP, ¿por dónde comenzamos? Me gustaría, si usted me lo permite, hacer como un pequeño recuento, o que por favor nos haga un pequeño recuento de cómo fue que se impuso este sistema para la capital de la República. Bueno, eso tiene que ver con la historia de la ciudad de Bogotá. Previo a el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, lo que existió, yo lo viví, supongo que usted también, Luisa no. Previo a el SITP, vivimos lo que se denominaba la guerra del centavo, que además desde el punto de vista antropológico, político, pero también periodístico, es muy llamativo mirar y posar los ojos sobre el pasado, sobre todo cuando usted empieza a ver la fotografía
como una disciplina de carácter artístico. Entonces encuentra los buses, la escenografía urbana de los 70s. Eran Directo Caracas. buses muy pequeños. Los van a llamar después popularmente los dietéticos. Y los dietéticos es porque había que colgarse en un auténtico racimo humano. Un racimo humano. Yo recuerdo bien que tenía del orden de, estoy hablando de 1970, sobre el 71 yo salgo de la escuela pública y me vinculo con el mundo del centro de la ciudad de Bogotá porque empiezo a estudiar en el colegio San Bartolomé Mayor. Y en el San Bartolomé Mayor habían dos clases de estudiantes. Un sector más pequeño, digamos, de estudiantes cuyas familias eran adineradas, que estudiaban en la Compañía de Jesús, ahí en el San Bartolomé Mayor, calle 10ª con carrera 7ª. Entonces sus familias les podían entregar pues el cupo con todos los juguetes. Almorzaban dentro del colegio, pero al mismo tiempo les tenían unos bellísimos buses muy bien diseñados que eran de propiedad de la Compañía de Jesús, y entonces los recogían cómodamente. Y el sector de la gente pobre, como era mi caso, nosotros éramos hijos de un hombre que era policía, mi madre era ama de casa, y éramos 6, imagínense, y con ese sueldo del policía, raso, porque no llegó ni siquiera a ser suboficial ni nada, nos formó a todos, un hombre que había estado también en las fuerzas militares. Entonces a mí me tocaba, a las 7 de la mañana empezaba mi jornada, porque era doble jornada. Yo tenía que salir a las 6:30 sobre la 30 con primera, yo vivo en la Asunción. Y ahí había, cuando usted veía que el bus que pasaba era el que le correspondía y le servía, tenía tal cual como un racimo de bananos. Entonces, la gente que estaba adentro, pues parecían las salchichas. Y eso completamente copado. ¿Cuánta gente puede caber en esos buses de esa época? Diría yo que unas 60 personas. Y ahí viajábamos, sin mentirlo, más de 150. ¿Cómo? O sea, digamos, la perversidad de la pobreza y la exclusión. Porque entonces, adentro, perfectamente embutían más de 100 personas. Y en la salida de atrás y en el ingreso se formaban lo que llamaban los remolinos, que eran los racimos humanos. Entonces, había gente que terminaba durante todo ese viaje que yo hacía desde la calle primera con carrera 30 hasta la carrera 7ª con calle 10ª, pues yo me bajaba en la 10ª con 10ª, gente que realmente iba volando, porque entonces este último se cogía era del otro, y a su turno del otro. Pero además nadie se molestaba, ¿no? No, que si era el sistema, el sistema. Entonces, y luego usted sabe muy bien por qué se llamaba la guerra del centavo, porque como no había un sistema de transporte público ordenado, este personaje, que entre otras cosas seguramente estaba sometido a un régimen laboral y salarial completamente esclavo, entonces él vivía del número de gentes que le pagaba, y por lo tanto, perfectamente prendía y arrancaba ahora, y muy seguramente 50 metros después, frenaba, un frenazo así absolutamente chambón y ¡pum! Mandaba a la gente para adelante toda para poder recoger porque la guerra del centavo básicamente está explicada en ese sentido, que él dependía del número de pasajeros que recogía, y entonces podía arrancar con toda la velocidad del mundo y a los 50 metros entonces estar frenando de manera muy guache, ¡pah! En seco, para recoger uno. Y así sucesivamente. Y se colgaba ese pasajero y le decían, córrase para atrás. Córrase para atrás. Y ese era un poco como la dinámica. Andaba 50 metros y a los 50 metros después frenaba y recogía de a uno. La guerra del centavo. O, por ejemplo, la guerra del centavo también se expresaba en que un Sidauto, recuerda a Sidauto, sí, de los claro. Cortés, con un Panamericano, que eran las empresas, así se llamaban las empresas. Entonces tenían ambos la misma ruta, que para ellos era una fatalidad. Y entonces la guerra del centavo se daba en que que venía un poquito más atrasado, que era el de Sidauto, con relación al de Panamericana, que compartía la misma ruta, cogía toda velocidad y lo pasaba, y lo cerraba, y si era necesario lo estrellaba, simplemente por capturar un pasajero más.
esa guerra del centavo era absolutamente fatal, era un sistema de transporte público inhumano. Esa era la caracterización, el sistema de transporte público. Contaminante, terrible. Digamos que Esas fotos de la época. claro, en ese tema, por ejemplo, tiene que ver un poco a propósito de que estamos en modo COP16, el tema ambiental no aparecía en el radar. No. Entonces, No más que existía. contaminante era que era inhumano. O sea, digamos, las categorías de caracterización del sistema era lo inhumano. Claro. No era tanto que fuese ruidoso o que fuera, por ejemplo, una chimenea, era un bus chimenea. Eso no importaba. Lo importante es que, o sea, lo que realmente le causaba irritación a la gente es que fuese tan profundamente inhumano. Y eso, además, era altamente, tenía un alto nivel de siniestralidad vial, Sí. que es un poco el papel que vamos a mirar ahora mismo con relación a las motocicletas, que también tiene un alto nivel de siniestralidad vial. Pasamos los 70s completos, pasamos los 80s completos, y ahí dentro del mismo modelo, se empezaron a hacer procesos de modernización de las flotas. Y entonces empezó a aplicar una tarifa diferencial. Entonces, usted lo recuerda, es 80s, 90s ya, pero insisto, dentro del mismo modelo de la guerra del centavo, hubo unas introdujeron una serie de figuras modernizantes, que obviamente implicaba como una especie de transporte público VIP, Claro. y entonces aparecieron unos buses muy grandes, Sí. absolutamente cómodos, y pues obviamente en medio de ese sistema tan absolutamente irracional, el que quería ir más cómodo ya no pagaba, por decir algo, no recuerdo cuánto era la tarifa en ese momento, diga usted 20 pesos, por decir algo, que era la guerra del centavo, sino que pagaba flamantes 100 pesos y pues usted podía ir en era un bus tipo flota, Claro. de las flotas grandes, Y afectaba el ingreso cómodas, de los... y no había sobrecupo. Claro. Y no había sobrecupo. Claro. Ese me parece que fue, en mi opinión, como el precedente más importante para que posteriormente, hay que decirlo, porque yo conozco más o menos este tema. Fue pura carambola. Yo estaba subsecretario de gobierno y Petro me ordenó, como alcalde de Bogotá, frentear un paro de transportadores que le hicieron a Petro porque tiene que ver con el proceso de la transición de la guerra del centavo al modelo de SITP. Y es a partir de la anécdota que voy a explicar esas diferencias conceptuales entre el modelo de la guerra del centavo y el modelo de SITP. Yo en ese momento no tenía muy clara la película, simplemente Petro confió en que en ese momento unos transportadores de lo que llamaba TPC, transporte público convencional, que eran los sedimentos que habían quedado de la transición entre el SITP y unos buses, digamos, que los llamaron así TPC, que eran los rezagos de la transición del modelo de la guerra del centavo. Y con ellos hubo muchos inconvenientes porque se iniciaba, la transición básicamente estaba representada en un proceso de chatarrización. Sí. Y entonces, de hecho, ahí hay una serie de demandas contra el Distrito Capital que todavía persisten. Y es que empezaron a hacer un proceso de sustitución en el SITP por lo que llaman el componente zonal más el componente troncal, que es Transmilenio. Realmente el eje rector, y eso es una discusión de fondo, pero pues estamos haciendo aquí una descripción. El eje rector del SITP es el Transmilenio, el bus rojo. El complemento son los azules, que es el componente zonal. Y en el componente zonal, pues porque llegó un momento determinado y se impuso el señor Peñalosa, el tirano del Transmilenio, el BRT y las troncales, que son digamos, unas vías para un solo bus, y quedaron allí colgados una cantidad suficiente, importante, digamos, normado por un cronograma de un montón de buses de flotas del TPC, es decir, de los sedimentos del bus de la guerra del centavo. Y les fijaron unos tiempos, unos cronogramas, es decir, hubo unos acuerdos, una metodología y unos consensos para hacer la sustitución transitoria, para que al final se lograra, como en casi 10, 15 años,
que no existiese hoy, como existe en Bogotá, ni un solo bus del TPC. Y a Petro le tocó. Y entonces yo recuerdo muy bien que unos sindicatos de trabajadores del transporte que eran propietarios individuales de unidades de TPC, pues estaban haciendo una serie de protestas porque consideraban que los precios que entregaba el Distrito Capital para comprarles esos buses del TPC, es decir, los viejos sedimentos del modelo de la Guerra del Centavo, pues eran precios inadecuados. Entonces ellos hacían lo que pues hacía la gente organizada, decidieron hacer un paro sobre el suroriente de la ciudad de Bogotá. Y fue terrible, pues porque además cuando a mí me entregan la responsabilidad del alcalde Petro, pues me toca ir, como se dice públicamente, ir a frentear. Mi jefe era Hugo Ernesto Zárrate, que ya estaba, digamos, poco mayor y que ya estaba empezando a tener afecciones de salud. Él lamentablemente ya falleció. Secretario de gobierno, ¿no? Fue mi primer secretario, mi primer jefe fue Hugo Zárrate. Y entonces, pues, digamos, porque tenía un poquito de lozanía todavía en ese momento, y bueno, le tocó ir a frentear a usted. Cuando llegamos allá estaba la fuerza disponible, estos señores dueños del TPC enfurecidos, quebrando cristales, tirando piedra, etcétera, y en medio de eso, y estaban ahí también tirando una serie de gases lacrimógenos por parte del SMAT porque estaban causando muchos daños. Entonces me tocó irme en medio de la pelotera, poniendo en riesgo incluso pues el chasis de uno, que es el cuerpo, porque aquí tiraban piedras, estaban tirando también bombas Molotov, y allá logré irme hasta arriba a uno de los barrios de San Cristóbal y reunirme con los gestores de la iniciativa. Les dije, venga, paremos esta cosa. Vengo aquí con un mensaje del alcalde Petro, frenen esta vaina, y de inmediato buscamos una salida concertada. Hicieron las negociaciones, las concertaciones, hicieron las consultas, finalmente aceptaron como una especie de alto al tropel, no al fuego, pero sí al tropel. Entonces hicieron el alto al tropel, finalmente se calmaron, llegó la serenidad, las índices, y yo hablé con el alcalde Petro y le dije, ellos están pidiendo que para levantar el paro usted acepte un diálogo con ellos. Y de inmediato, recuerdo bien, dijo, que se vengan todos con usted. Paran la cosa, desmontan, hicimos rápidamente un comunicado de prensa, notificamos a la ciudad que se levantaba el paro, pues estaba causando serios problemas allí. Y nos fuimos para el Huitaca, que usted lo conoce. Claro. 6 de la tarde, casi 4 de la mañana, negociando con los transportadores del TPC. Estaban muy enfurecidos con Petro, que porque ellos estaban viviendo pues esas irregularidades manifiestas y arbitrariedades que estaban contenidas en el modelo de la ICTP, que usted, alcalde Petro, le dijeron, impuso a las patadas. Petro se cayó y después empezó a hacer un poco como la descripción de la historia del SITP. Dijo, no, y en eso ustedes están muy equivocados, yo no soy el inventor del ICTP. No soy el inventor del SITP. Yo quiero que ustedes comprendan una cosa, y es que los alcaldes estamos obligados a adelantar políticas de continuidad. Y una de esas políticas de continuidad es el SITP. Y yo quiero que ustedes lo revisen, si es que no me creen a mí. El inventor del SITP se llama Antanas Mockus. Ni siquiera. No. Ni siquiera Peñalosa. No, es Antanas Mockus. Si quiere, revíselo ahora en el Wikipedia, porque yo, después de que escuché esa información, dije, pues yo no, como que no asociaba el SITP a Antanas Mockus, yo lo asociaba más con Peñalosa. No, fue en la segunda versión. Usted sabe que Peñalosa tuvo dos, 94-97, y luego viene el segundo periodo, que es como unos 8 años después, 2000, es el anterior a Lucho Garzón. A Lucho Garzón, claro, el anterior a Lucho Garzón es Peñalosa. Entonces, la segunda versión de Antanas Mockus, ¿cuál es? Que incluso no termina el periodo, decide irse a la presidencia y después le dan unos fuetazos por eso, pues el movimiento indígena. Claro. Bueno, en el segundo periodo, porque está Petro, que es 2012, 2015, pero previamente estuvo, previamente a
a Petro estuvo Samuel Moreno, que fue de 2007 a 2011. 2001, Previo- 2003, ¿Fue 2000 qué? 2001, 2003. 2001, 2003. Bueno, muy gracias, Luisa. Para eso tenemos la gente que sabe como Luisa. Entonces, 2001 es el segundo periodo de Mockus. Y en el segundo periodo, él contrata, si mal no estoy, a un experto en movilidad de los Andes. Y ese señor, él considera que ha llegado el momento y está, digamos, la condición óptima y madura para adelantar un proceso de modernización del sistema del transporte público en la ciudad de Bogotá, que consistía justamente en eso, en dejar atrás, sustituir el modelo de la guerra del centavo por el SITP. Pero, como saben de antemano que los sindicatos de los transportadores del viejo modelo de la guerra del centavo podían tumbar un alcalde. Claro. Ojo con esto, y voy entonces a hacer énfasis en esto. Recuerde bien que entonces, ¿qué es lo que alcanza a hacer Mockus? Construir el modelo, que es básicamente darle como sentido de orden. Ya existía en otras ciudades ¿Del mundo? Sí, Curitiba creo que ya tenía. No, y del mundo. Entonces, poco a poco lo que hace es entender que efectivamente se le podía meter la mano a darle orden, porque esto era una guachafita total, un caos total. Usted podía parar donde quisiera y bajarse donde pedía exactamente en este caso el usuario del sistema de transporte, y también ingresar de la misma manera en cualquier parte. Usted sabe muy bien que, por ejemplo, esa carrera décima entre la 19 y la calle décima, eso era una locura, y encima todo el mundo, no había señales, no había orden, no había Y sistematización. el radio a todo volumen. Y a todo volumen. Radio 1. Y la gente prendiéndose, colándose, etcétera. Entonces, el sistema integrado de transporte público lo que va a tratar es de establecer un orden funcional en el sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá. Entonces aparecen los sitios en donde se puede parar, los sitios donde se puede recoger. Esto ya no es como al libre albedrío y en medio del caos, pero entonces también establecen que hay necesidad de un proceso de transición, porque nadie se le quería meter a los sindicatos de los transportadores, porque los transportadores ponían alcalde y tumbaban alcalde. Eso lo decían ustedes los periodistas. José, no me quiero adelantar mucho, pero usted está hablando de los dueños de las empresas. Esos mismos dueños de aquellas empresas son los dueños del Transmilenio. Tal cual, porque en el modelo de la transición, que ahí es donde seguramente tuvo un error gigantesco, es un horror, ni siquiera un error, es el señor, en este caso, Enrique Peñalosa, porque el gestor del Transmilenio sí es exactamente Peñalosa, pero el del SITP es este señor Antanas Mockus, que entiende que entonces para hacer sustitución de todo el modelo se necesita un periodo de transición, y ese periodo de transición lo ordena la política pública que adopta Antanas Mockus entre el 2001 y el 2003, y se va a mantener ya en términos de su implementación. Él fue muy vivo en ese sentido. Lo diseña, lo formula, pero la ejecución se la entrega a los siguientes sucesores de él. Entonces le entrega la primera gran responsabilidad a Samuel Moreno, y a Samuel Moreno casi lo tumba un paro de transportadores, recuérdenlo. Porque él, muy seguramente inexperto en ese sentido, creyó que eso era mamey, implementar el modelo de sacar los viejos buses para, digamos, crear una nueva, no solamente crear una nueva flota moderna, sino también con un nuevo sistema de funcionamiento, con paradas específicas, con sitios de ingreso de los pasajeros al sistema también específicos, que luego se ha ido modernizando a tal punto que ya no se paga directamente, sino que está utilizándose una tarjeta. Todo eso es parte del sistema. José, pero además a ese mismo alcalde lo mata preso una obra que tenía que ver con el Transmilenio, claro, la de la calle 26. Pero volvamos sobre el tema del paro. Entonces él decide, creo que sobre los primeros 6 meses o 8 meses, poco gastándose su capital político, que es lo que hacen los gobernantes en el primer año, toman la medida más gruesa y más complicada. Y decidió, digamos, reducir
los tiempos para la implementación del SITP. Y la reacción de estos señores transportadores del viejo sistema nos hizo esperar. Le armaron un paro de 8 días. Yo recuerdo perfectamente que estuvo con todos los problemas de orden público, colaterales, etcétera, y estuvo a punto de tumbarlo. Le tocó flexibilizar. Y le viene luego entonces a Petro, y Petro entonces continúa. Digamos, la gran virtud del alcalde Petro es que, como se presentó esta situación, este episodio que acabo de comentar en el gobierno de Samuel Moreno se asustó. Entonces, de alguna manera, frenó, porque el hombre sí llegó con ímpetu para hacer la implementación, es decir, sustituir los buses del viejo modelo para construir un nuevo sistema con unos nuevos buses, una nueva flota de transporte público, pero le metieron semejante tiestazo de reacción que fue el paro. Entonces, más o menos lo que dijo, en mi opinión, como analista, dijo, no, yo prefiero quedarme calladito, me quedan 3 años, entonces me hago el pendejo. Y no hizo nada en términos numéricos en avanzar las metas de política pública, que era la transición porcentual. Y Petro sí se le metió a eso. Y entonces, cuando hubo el famoso paro de 2014, ya en ese momento estaba perfectamente como sobre el 60% de sustitución. Fue fuerte, digamos. A Petro hay que reconocerle que, por ejemplo, en ese sentido hizo una gestión extraordinaria a tal punto que pasó como del 20%, que fue el punto en el que lo dejó, en términos de transición de los viejos buses por los nuevos buses del nuevo sistema, lo dejó en el 20% a Samuel Moreno, y Petro lo llevó como hasta el 60%, un poco más. Le hacen el paro, pero la diferencia es que Petro es muy claro, incluso lo hace ahorita en el gobierno nacional, y es que un gobierno democrático no golpea a la gente. Pues mandó a cuesta. Y allá hicimos el acuerdo y todo, y después yo lo entregué a Petro, y Petro llegó, los afinó, y les dijo, no, ustedes no me van a echar a mí no me van a indilgar una responsabilidad que no es mía, que usted es el que inventó el SITP. Digo, no. El SITP lo inventó Antanas Mocus. Yo, como gobernante de continuidad, estoy aplicando esa política pública. Y empezó a decir, yo recuerdo, si fuese por mí, yo no lo hubiera hecho así. Porque tiene que ver exactamente con el cuestionamiento que desde una perspectiva progresista tenemos del modelo. Efectivamente no era así, no era alrededor del SITP, sino alrededor de la construcción de lo que ya habían dicho los japoneses, que si mal no estoy, la misión JICA, sobre finalizando los 90, lo que dice aquí, lo que necesita Bogotá es un metro subterráneo, y el único, porque eso también hay que decir las cosas, hay que reconocer que el primero, y lo ha dicho el presidente Petro, que terminó llevando a la cárcel a Samuel Moreno, pero cuando hablamos de transporte público, el mismo presidente Petro dice, el que recoge las banderas del estudio, de la misión de estudio japonesa JICA, que es el que propone la idea del metro subterráneo, ¿quién es? Samuel Moreno. Y debo decir que con Samuel Moreno se logra avanzar una primera fase, que son los estudios de prefactibilidad. Petro recoge eso y lo lleva a estudios de factibilidad y de ingeniería de detalle. Y luego, previamente al señor Samuel Moreno y al alcalde Petro, pues estuvo este personaje siniestro que se llama Enrique Peñalosa y nos montó en el Transmilenio. Y la manera como construye jurídicamente el Transmilenio, entonces le da todas las ventajas a los viejos dueños, por ejemplo, de Sidauto, que eran los Cortés, que tenían una capacidad, digamos, de relacionamiento clientelar con el Consejo de la Ciudad de Bogotá, que para esos momentos era muy importante y poderoso, porque eso les permitía tener, digamos, facilidades para que les dieran ventajas en el desarrollo del sistema del transporte público. Y alrededor de ese viejo sistema del transporte público, exactamente del modelo de la guerra del centavo, habían unos clanes, llamémoslo así, unos conglomerados económicos muy poderosos que, entre otras cosas, la manera de invitarlos para que aceptaran la transición fue convocarlos a que se constituyeran efectivamente en accionistas del sistema de Transmilenio. Y son los dueños de Transmilenio, porque entonces vamos a entrar a Transmilenio. Pero dueños, José, si usted me corregirá, soy muy ignorante en el tema, dueños que no pierden. O sea, el que pierde el distrito, nosotros los ciudadanos, ellos ganan todo. Porque tiene que ver con esa
política económica neoliberal, en donde socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. ¿Cómo le parece? Entonces, se inventó este señor, Enrique Peñalosa, esa iniciativa que no es ni siquiera de él, eso nació en Curitiba, el solo bus, lo que llaman el BRT, por sus siglas en inglés, bus de tránsito rápido. ¿Cómo no va a ser un bus de tránsito rápido si finalmente lo que hace el distrito, estoy hablando del caso de Bogotá, es que con recursos de todos nosotros se construye la troncal, es decir, la vía para el solo bus? Y entonces por ese solo bus, por esa troncal ya no hay tráfico mixto, ahí no aparece ningún tipo de competencia, pues obviamente se va a mover mucho más rápido, pero entonces mire el negocio tan leonino que se inventaron las élites en Colombia, las élites bogotanas. Con plata del distrito se construye toda la infraestructura por donde rueda el BRT, el rojo, el solo bus rojo. Y luego entonces dicen, todo esto es el sistema de funcionamiento. Los técnicos, esto es el sistema de funcionamiento. Entonces el sistema de funcionamiento tiene un componente que es el subsistema de operación. Entonces nosotros lo que hacemos, la del bobo, lo público, el distrito capital, que es el estado de Bogotá, dice, yo construyo todo el modelo. Entonces con plata del distrito, de la gente de San Pueblo, se construyen troncales, se construyen paraderos, toda la parafernalia. Y ustedes traen los buses y los operan. Y porque ustedes los operan, nos entregan en su momento el 3%. Lucho Garzón creo que fue el que renegoció y lo llevó al 5% de utilidad. Nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el modelo del funcionamiento siempre salimos a pérdida. Y luego viene el tema de la pandemia, que era lo que le explicaba. Más o menos hasta la pandemia, digamos que había una relación par a par. Hasta la pandemia había una relación par a par. Un poco lo que pasaba es que cuando ya tanto Samuel Moreno, pero sobre todo Petro, que es el que deja listo el SITP, que es la transición. Entonces la transición tiene un problema con el zonal. Para que nos entiendan perfectamente los televidentes, el zonal son los azules. Cuando se empezó a montar el zonal, pues era mucho más catastrófico el funcionamiento del zonal, porque eso sí que era una operación absolutamente retriple fallida. Sí. Porque a veces iniciaba la operación un zonal, un bus, por decir algo, desde Tintalito, ¿no? Mucho más abajo, desde Bosa. Y como eran son rutas circulares, hacía perfectamente la primera ruta circular y perfectamente podía llevar 1 o en ocasiones 0. Pero resulta, y ahí aparece el negocio, eso sí lo tuvimos que nosotros examinar desde el punto de vista jurídico contractual. Se establecía que independientemente si llevase el número total de los ocupantes que tenía como aforo la posibilidad de ese bus, diga usted 70 o 100 debidamente, cómodamente sentados más 50 parados, le pagaban exactamente al operador de ese componente zonal lo mismo si llevaba 150 pasajeros a si llevaba 0. Claro. Y todo, y ¿de dónde salían esos recursos para poder financiar esto? Pues básicamente del funcionamiento del sistema de Transmilenio, que más o menos estaba llegando al punto de equilibrio. Entonces lo que hizo el rojo durante mucho tiempo fue subsidiar el azul. ¿Dónde se descuelga definitivamente la demanda después de la pandemia? Por varias razones. Porque en primer lugar, en la pandemia, pues tomaron la política en el mundo entero, no fue solamente en Bogotá, una política medieval de solución y de respuesta al tema de la pandemia. Es una respuesta medieval. ¿Por qué? Porque fue digamos, el mundo moderno del siglo XXI hizo exactamente lo que hizo Europa, por ejemplo, en el siglo XIII, frente a lo que llamaron la peste negra, que era encerrar a la gente. Aquí no hubo ninguna otra opción distinta que encerrar durante casi un año. Y de eso no nos hemos repuesto, ni económicamente ni en términos de salud mental. Mire, los problemas de salud mental, los niveles de suicidio en Bogotá se han aumentado en todo el país. Y eso tiene que ver con eso. El fenómeno de la violencia intrafamiliar. Está absolutamente claro, los feminicidios. Hay una diferencia sustantiva en el incremento desbordado, por ejemplo, de violencia intrafamiliar y el feminicidio
cuando usted hace los estudios comparativos entre pospandemia y prepandemia. ¿No? Es decir, es tan poderoso el fenómeno que no ha sido, en mi opinión, suficientemente estudiado. O sea, pues, es que llevamos 100 años sin que existiera pandemia, 100 años. La última fue la famosa gripa española de 1918. Nadie y en 2021, 100 años después, apareció nuevamente esto. Y esto ha sido un poco, en mi opinión, dése cuenta. Yo siento que la pandemia en el mundo fue más o menos lo que vivió el mundo en 1929 con la Gran Depresión. O sea, es tan poderoso ese fenómeno en términos de efectos causados por la pandemia en el ámbito globo, económico. lo sintió el globo. En el ámbito económico, que se supone que es una estructura dura de recursos económicos, de tasas, de cambio, etc. Eso es duro, porque eso se puede medir. Tan poderosos los efectos pospandémicos que estamos viviendo un periodo casi que de recesión económica actualmente. Entonces, si fue capaz de destrozar el acero, que es la economía, ¿cómo no va a ser capaz de destrozar, digamos, la psique colectiva de la humanidad, el ámbito de lo emocional, el alma, que es un poco como los poderes livianos o como los poderes blandos internamente que tenemos como seres humanos? Los tiene completamente transformados. Pero volvamos sobre este tema. Entonces, a raíz, ¿qué fue lo que sucedió? Y esos son los movimientos que los estudiosos son, digamos, capaces de observar en términos de fenómenos que originalmente, si no se estudian con tanto detalle, son imperceptibles a la conciencia humana y al ojo humano. Y es que encierran a la gente, estoy hablando del caso de Bogotá, dejan allí unos pequeños resquicios para que la gente se pueda movilizar alrededor de las economías de servicios, por ejemplo, las enfermerías, los enfermeros, las droguerías, etc. Y el único sistema que dejan abierto para poderse mover, para quienes tenían esas posibilidades de superar las restricciones generales, eran aquellas personas que trabajan en el área de servicios. ¿Y dónde se movilizaban? Se movilizaban exactamente en el Transmilenio, reducen la operación, el tamaño de la operación, entonces ya no es toda la flota, sino que la reducen a una tercera parte porque la demanda es pequeña y por lo tanto, como la demanda es pequeña, o más bien la oferta es pequeña, dado que la demanda es pequeña, entonces el número de vehículos que ponen en funcionamiento durante todo el periodo de la pandemia es reducido justamente para poder darle respuesta a una demanda pequeña, pero sigue manteniendo grandes niveles de, digamos, de hacinamiento, porque son menos flotas, menos buses para llevar a una cantidad menos de demandantes del servicio público. ¿Y qué hizo eso? Que mucha gente se infectó del virus del COVID. Todo el mundo lo decía. Yo no me vuelvo a montar en un bus porque eso es más o menos como asegurar de una vez de antemano que me voy a infectar del virus del COVID-19. Entonces, ¿qué hizo la gente? Que es un poco lo que yo quería señalarle ahora y con el dato que tengo en la cabeza se lo voy a demostrar. Yo recuerdo bien que en mi condición de subsecretario de gobierno yo hice un estudio sobre el tema de las motos en Bogotá y los motociclistas. Y me impactó el número total que había entre el 2014 y 2015, 500,000. Acaban de darme el dato. Hoy en Bogotá ya no son 500,000, son 3 veces más, 1,5 millones de motociclistas. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, claro, la gente que tenía que estar en movimiento en medio de la pandemia empezó a entender que digamos que la mayor fuente de contaminación del COVID-19 era el Transmilenio. Dijo, no, yo no me vuelvo a meter eso porque ahí expongo mi vida y la de mis hijos menos, entonces, y la de mi mujer menos. Entonces se fue montando un poco a lo que es el sustituto del Renault 4, que es la motocicleta. Y empezaron a invertir en motocicletas. Es más, hoy hay concejal de las motos. Fuchi. Primera vez en la historia del país. Con la mayor votación. Con la mayor votación. 70,000 votos. Histórica de la ciudad. De Bogotá. Claro. Histórica. Un solo concejal se metió 70,000 votos. Sí, señor. Eso explica, digamos, cómo fue surgiendo ese fenómeno de la moto y de los motociclistas. Si hay 1,5 millones de motociclistas, hay 3 millones de personas que pueden estar votando por Fuchi. Pero además, con otros elementos, José, no tienen pico y placa. No tienen pico. En los trancones la sacan barata. No, y además van por acá y son no pagan peajes. Culebrean todo. O sea, realmente, y José, mire, una cosa bien curiosa, en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá,
Yo estuve muy juicioso, además porque participé también en ese proceso en calidad de candidato al Consejo de la Ciudad. ¿Por qué movimiento? El Partido Liberal, José. Y resulta que ningún candidato, pero ninguno, José, hizo una alusión mínima al tema de las motos. ¿Por qué? Tema de accidentalidad, un tema de incluso de abuso, José. Hay muchos motociclistas, así como son responsables, hay muchísimos que le pegan al carro, le tiran el espejo, pero nadie paga. Todo el mundo se vuela. Y eso se está convirtiendo, José, en un problema delicado. De hecho, conducir en Bogotá es todo una... Yo creo que no hay ciudad en Colombia por otra razón, José. Y usted ya tal vez extracámara nos lo comentaba, las motos no era un vehículo usual, tal vez en Bogotá lo tenían aquellas que tenían esas grandes motos, aquellas antiguas 175 para hacer cross, la 500 Honda para ya muchachos que tenían muy buen recurso económico, gente que tenía buen recurso económico, pero no era una ciudad de motos como Cali o Barranquilla o Bucaramanga, que eran ciudades tierra caliente donde la gente gozaba más de la motico, más de goce que de necesidad de transporte. En Bogotá se convirtió, como usted lo está diciendo, José, en un artículo de primera necesidad, porque la gente lleva a sus niños al colegio, se regresa y llevan a la mujer al trabajo, ellos van a trabajar y luego vuelven y recogen a su familia, José. Entonces se quedamos un poco como con la radiografía de por qué el déficit fiscal del funcionamiento del sistema Transmilenio. Porque entonces, en medio de la pandemia, la gente se desmonta del Transmilenio y se sube a la moto. Superamos la pandemia en el mundo y en Bogotá también, y ya la gente dijo, ya no me monto más en Transmilenio, tengo un instrumento de movilidad, tengo una forma de movilidad que tiene las ventajas que usted ya señaló, A, B, C, D, son 40 las que usted señalaba, sin peajes, sin pico y bla, 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 y entonces eso se volvió en se convirtió en un fenómeno que se repitió por miles, y todo el mundo se fue bajando de la fórmula del sistema de Transmilenio y montándose en la moto a tal punto que hoy es 1,5 millones de personas, y todo es matemáticamente demostrable. Ese 1 millón de personas que sí estaban subiéndose exactamente al Transmilenio son exactamente el número total de pasajeros que está dejando de facturar en el sistema de Transmilenio. Y entonces a partir de allí, después del 23, del 21, ¿quién vino a resolver eso? Pues el Distrito Capital, entonces le ponen un nombre todo rimbombante, el FED, que no el FEP, sino el FED, con T al final, Fondo de Estabilización Tarifaria. ¿Y eso qué implica? Que el Distrito Capital y con la ayuda del Gobierno Nacional, nosotros tengamos que estar ofrendando el año pasado del orden de 3 billones de pesos que podrían haber ido para reactivación económica, para combatir y derrotar el hambre en Bogotá, para darle más educación a los sectores populares. No, se lo entregamos al funcionamiento del Transmilenio. ¿Y todo para qué? Para que el componente de la operación, que es privado, yo le he dicho a mis amigos allí en el Consejo de Bogotá y les causa una irritación total, la urticaria, yo digo, mire, con datos en la mano yo demuestro que la empresa pública Transmilenio S.A. es una empresa privada, porque al final el único que pone plata aquí es el distrito y no gana nada. Por el contrario, pierde 3 billones, 3.2, el próximo año 3.5, pero eso sí, los dueños de la operación que son privados, ellos ahí se llevan sagradamente los 270.000, los 300.000 millones de pesos de utilidades. ¿Y quiénes son los dueños de la operación? Los viejos dueños del modelo de la guerra del centavo. Y yo creo que con esto hemos terminado la historia. Señor José, actualmente el señor Peñalosa tiene parte o es dueño de alguna parte del sector del Transmilenio. No. Lo que se ha dicho es que ha ganado Peñalosa, José. Claro, lo que se dice es que, señor, de alguna u otra manera se ha convertido, pues porque los buses, que son el instrumento para la operación, que es la que estamos cuestionando aquí, exactamente los produce solamente una empresa sueca que es la Volvo. Y el señor, ustedes lo saben muy bien, se ha dicho en muchas ocasiones que él tenía vínculos económicos por parte de la Volvo para hacer la promoción
del modelo del BRT y del solo bus en el mundo entero. Ahora mismo lo vi, por ejemplo, si mal no estoy, está en Tanzania, está en el África, allá embolatando a la gente para montarlos en la tiranía del Transmilenio. Deberían venir acá los amigos del África para que sepan exactamente las terribles consecuencias de la implementación de un modelo que lo que hizo fue imponerlo para evitar que tuviéramos el modelo que sí se necesitaba, que era exactamente el del metro subterráneo, porque él fue el que enterró, incurriendo, entre otras cosas, en un sistema de corrupción. Pero como aquí la justicia es para los de Ruana, el señor quedó en medio de la impunidad, porque el señor botó 136 mil millones de pesos de los estudios del metro subterráneo que habíamos dejado nosotros legados para la ciudad de Bogotá para que se empezara la construcción, y los botó a la basura, y luego empezó a construir este adefesio que es el metro elevado, que seguramente en 70 años tendrán que demolerlo, y lo hizo. Es tan berraco este señor, pues obviamente porque está de alguna manera respaldado por los sectores de poder de la ciudad de Bogotá y del país. Ese señor se metió a toda costa y a juro decidió empezar la construcción de la primera línea del metro y no tiene estudios. No ha terminado los estudios, porque se supone que una mega obra de esta naturaleza, una mega obra de este tamaño, solamente podrá iniciar su construcción cuando tenga terminados y culminados todos los estudios, incluidos los de tercera fase, y no los ha terminado. Entonces, en ese sentido, por eso yo digo que terminó generando este engendro. Y a propósito de la pregunta, el engendro de Transmilenio, la pregunta de cuál es la relación entre la Volvo y Peñalosa, es que la Volvo lo ha convertido en su momento a través de una serie de fundaciones, pues es un mecenas para que este señor se dedique a colonizar el mundo con este atroz modelo del sistema de Transmilenio. José, yo recuerdo, usted me corregirá o me actualizará, por favor. Yo recuerdo que cuando Consuelo Araujo Noguera, ella era la directora, gerente de Transmilenio, hubo una licitación. Entregaron 6 tramos o 6 rutas, no, 6 rutas no. Tramos. ¿Y cómo le parece que de esos 6 tramos, 4 de los 6 tramos, y peleando el quinto, se lo ganó la empresa de la esposa de Manuel Sánchez? El señor Manuel Sánchez había sido del cartel escandalosamente del cartel de los Calvos con Julio Gómez y del cartel de la contratación, del carrusel de la contratación en Bogotá, y yo quedé aterrado cuando supe que no obstante estos tipos se habían robado a la capital de la República, su esposa con su familia y su empresa les acababan de entregar 4 de los 6 tramos, José. Recuerdo, se salvó tal vez, no sé, un tramo, no sé cuál es, pero 2 se salvaron porque el quinto lo pelearon y les quitaron y se llevaron. Debe estar hasta hoy vigente eso. No sé cada cuánto se entrega eso, cada 10 años, José. No sé, pero recuerdo que voy a esa licitación a donde se hace público el resultado y esta gente se lleva, dice uno, es inconcebible, José, que gente con este pasado y pasado loco de robarse los dineros de Bogotá sigan en estos negocios billonarios, ¿no? Multimillonarios, y yo le repito, en el marco de un modelo en donde se aplica exactamente ese paradigma que acabo de señalar, que es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. O sea, ahí sí se acuerdan de la necesidad de ser socialistas, pero en relación con el tema de las pérdidas. Pero para el efecto de las ganancias, todo lo dejan en manos de los privados. José, ¿cuál es la salida hoy? No, la salida que hemos señalado nosotros es que es posible pensar en adelantar un proceso de tarifa cero, que tiene que ver, por ejemplo, con convertir a Transmilenio en la posibilidad de una fuente de captura de plusvalías. Esas plusvalías hoy están quedando en manos de los privados y no del distrito. Creo que esa es, digamos, la fuente más importante que podría superar la posibilidad realmente del recaudo de unos recursos públicos significativos que pueden provenir justamente de eso, de figuras como el proceso de
recaudo de las plusvalías urbanas, que tienen mucho que ver, entre otras cosas, con toda esta serie de zonas aferentes que se construyen alrededor de las rutas de Transmilenio. José, ¿cómo se come eso que nos está contando? Tiene que ver con lo siguiente, que era lo que estaba señalando. Digamos, se define ahora mismo, por ejemplo, que el trazado de la troncal de Transmilenio, que está en estos momentos en desarrollo, que es la de la carrera 68, que ya empieza a tener problemas de sobrecostos, de retrasos y también seguramente de corrupción. Entonces, el paso de ese sistema significa que hay que definir la construcción, en primer lugar, del diseño de un trazado. Entonces, el trazado pasa por acá. Y sin duda alguna que la presencia exactamente de esos trazados y la construcción de esas troncales de Transmilenio favorece unos procesos de creación y producción de plusvalor. Valorización. Plusvalor. Sí. Y eso se llama plusvalías urbanas. Sí. Y en vez de dejársela a los actores privados del desarrollo urbano, de la renovación urbana, pues que deberían pasar inmediatamente a manos de una especie de área comercial dentro de Transmilenio que sea el que haga la explotación de esos predios que son aferentes, y zonas aferentes significa que se calcula un radio de acción 300 metros hacia el oriente, 300 metros hacia el occidente. Y todo ese plusvalor tiene que ser, digamos, destinado, o más bien recaudado por la empresa pública, que en este caso es Transmilenio, para, entre otras cosas, ahí sí, con unos recursos bastante gruesos, poder ir paliando, mitigando, reduciendo y desapareciendo el hueco fiscal del FET. Señor. Adicionalmente a eso, lo que se ha dicho es que si efectivamente se utiliza, por ejemplo, un modelo como el del alcalde Petro, de aprovechar incentivos económicos para hacer, digamos, un ejercicio de fina coquetería para seducir a los usuarios, de tal manera que, por ejemplo, él se inventó el famoso modelo de la hora pico y la hora valle, y diferenció los precios de la tarifa. Entonces, en la hora valle es exactamente entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Entonces, le da un incentivo a los jóvenes. Y les decía, como en la hora valle se presenta un problema muy concreto. ¿Cuál es? Es que, como su nombre lo indica, la demanda se reduce sustantivamente porque es la hora en donde todo el mundo está trabajando y estudiando. Entonces, el número de pasajeros que se montan al sistema es bajito. Entonces, para llenar justamente esos asientos que nos permitan reducir y ojalá desaparecer el déficit fiscal, sencillamente les digo, venga, les doy una tarifa diferencial a los jóvenes de toda la ciudad. Ya no cuesta 2.500, sino que le voy a dar a 1.000 pesos. Y entonces con eso usted democráticamente, sin volver entonces todo el sistema de Transmilenio una especie de cárcel con todo tipo de trampas puntiagudas y la gente de todas maneras se cuela. Si a usted le pone eso a 1.000 pesos, ¿quién se va a colar? Y efectivamente, esa es, digamos, de las cosas maravillosas que tiene Petro como gobernante. Entonces, disuelve democráticamente problemas que frente a las visiones autoritarias la única fórmula de salida es represión, palo y plomo. Entonces él se inventó la figura de la hora valle y de la hora pico. Y le digo, a la hora valle, que es donde menos gente se sube al Transmilenio, pues los voy a seducir diciéndole, ya no vale 2.500, súbanse por 1.000 pesos. Y la gente se sube. Eso se llama democracia en la cabeza de un gobernante. Medidas como esas pueden resolver sin duda alguna la primera que yo señalé, la segunda que acabo de describir, la tercera, el tema de la venta de la publicidad y la venta, digamos, la comercialización dentro del sistema. Entonces, si esto fuera una cosa súper agradable, uno podría decir, no solamente vendérselo a las empresas privadas, sino también tener una misión social, que es la que yo me estoy dando la pela ahorita con Carlos Fernando Galán. También a brindarle la oportunidad que las economías populares y las ventas informales, no como lo dice el secretario de Seguridad de Galán, que es que los vendedores informales son sinónimo de inseguridad, déles cabida también para que ellos puedan sobrevivir. Es decir, ese es un espacio de aglomeración que genera lo que llaman los economistas economías de aglomeración. Señor José, ¿usted qué piensa sobre los
subsidios de transporte que le dan a las personas. Por ejemplo, ahorita a los estudiantes les van a dar un subsidio que se va a recargar directamente a la tarjeta del SITP para que no se colen. Esto es también un incentivo para que ellos dejen de colarse, pero ¿usted cree que esto de verdad va a funcionar? Porque realmente las personas, simplemente por el hecho de que dicen, perdonarán, pero dicen, es que el servicio de Transmilenio es una miércoles. Eso es horrible y en hora pico, por ejemplo, a las 5 o 6 de la mañana, eso usted no entra, a usted lo entran. Tal Y lo cual mismo como- de noche, a usted lo entran, así esa no sea su ruta. ¿Usted piensa que Tal cual. ese subsidio sí va a ayudar o no? Entonces, la figura del subsidio, por supuesto que ayuda, acabo de mencionarlo, pero usted tiene toda la razón. Hay que mejorar enormemente la calidad del servicio desde una perspectiva humana. Aquí no se ha dicho algo que es muy grave, que tiene que ver con la victimización de las mujeres. Un fenómeno absolutamente deplorable y que tiene que ser condenado y que tiene que ser superado y no lo ha resuelto el sistema de Transmilenio. Es el hecho de que en medio de ese hacinamiento, quien más termina siendo vejada son las mujeres, porque terminan cometiendo todo tipo de actos de violencia sexual contra ellas, manoseo, cosas absolutamente inadmisibles, y por eso tiene usted toda la razón. El subsidio aparejado del mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, nosotros, si no mal no recuerdo, nosotros inauguramos el modelo de la ruta púrpura o morada, que era para que solamente fueran las mujeres. Y creo que se hace absolutamente necesario volver a rescatar esas figuras. Y también lo de las horas pico y las horas valle. Las horas valle, claro. Sí. José, usted nos hablaba de Transmilenio, que son los buses rojos, la gente que visita Bogotá o que los ve por YouTube o los canales de televisión, pero esos elefantes blancos que se convirtieron los buses azules, amarillos y verdes, que todo el tiempo van desocupados y ocupan un espacio grandísimo en una ciudad donde no hay movilidad, digamos, donde hoy el transporte sigue siendo caótico. O sea, pierde el sistema, pierde el ciudadano, trancones porque son carros muy grandes, los tipos paran donde les da la gana, si quieren parar o no quieren parar, no les importa porque ellos tienen su sueldo ya asegurado. ¿Qué hacer con eso, José? Alfredo, en eso no es tan cierto. Yo le voy a decir una cosa. Es parte del SITP. O sea, SITP es el rojo y el azul. Porque entre otras cosas... Venga, esos amarillos y esos verdes... También son del SITP. Cuando usted habla del azul, esos como si estuviéramos hablando del mismo color. Cuando yo digo azul es el componente zonal, que luego aparecieron con colores naranja y con colores amarillos. Es el componente zonal. El sistema está pensado, digamos, funcionalmente tiene sentido funcional. Entonces, estos son los alimentadores. Exacto. Porque recuerde que en eso está, digamos, el modelo relativamente diseñado en forma funcional con coherencia, porque el troncal es sobre las troncales. Sí. Caracas es troncal, Avenida Ciudad de Quito troncal, están en la Cali, pues construyéndola, está en la carrera 68, van por la Boyacá, entonces son troncales. Digamos que usted me está remitiendo a hablar de lo que en términos de experticia denominan sistema de transporte público con un eje rector. O sea, ¿cuál es el sistema de transporte público de una ciudad? O sea, toda ciudad debe tener en primer lugar una concepción de sistema de transporte público, en donde, mire esta cosa tan interesante, cuando yo la verdad, cuando estuve en el gobierno de Petro, lo que hice fue un posgrado, porque yo lo que me dediqué fue, como yo venía del mundo de la academia y entré un poco como al mundo del tropel, que era la calle, etcétera. Entonces, a mí eso me apasiona, pero también me puse a pensar cada cosa que yo veía. Entonces, y yo fui un funcionario transversal gracias a la confianza que Petro depositó en mí en ese periodo. Entonces yo estaba en seguridad y aprendí muchísimo de seguridad, pero muchísimo. La vez pasada tuvimos la oportunidad de expresar las opiniones sobre el tema de seguridad, pues porque yo hacía parte del Consejo Distrital de Seguridad. Luego me puse a mirar el tema, él mismo me puso a mirar el tema del SITP porque pues, estaba muy ligado al tema, a los asuntos de fenómenos, de trancones, de orden público. Entonces también empecé a mirar y escuchar mucho a la gente que sabía.
Aprendí cosas como estas. Toda ciudad moderna tiene necesidad de dotarse de un sistema de transporte público. Digamos, una concepción de sistema de transporte público, en donde hay como 5 o 7 modalidades. 5 o 7 modalidades. O sea, el sistema como tal lo conforman y lo componen y lo constituyen 5 modalidades, 5 o 7 modalidades. Entre ellas, yo no me he dado cuenta de eso, que es exactamente la peatonalización. Entonces, en la peatonalización, y ahí está saliendo una información interesante que me parece que es digna de tener en cuenta, del número total de viajes dentro de la concepción de un sistema de transporte integral que tiene una ciudad, el componente más notable, ¿sabe cuál es? El caminar. Por eso, Petro, que tenía muy claro eso, decidió la bulevarización de la carrera séptima. Entonces, ¿quién se le ocurre, por ejemplo, de la gente que tenga 4 dedos de frente, cuando está haciendo compras, por ejemplo, por la calle 10, por decir algo, con carrera octava? ¿Quién se le ocurre bajar inmediatamente a la troncal de la carrera décima a coger el bus? Cuando lo que hace es, cualquier persona, lo hago yo, a mí me encanta, voy muy poco ahora, pero cuando estoy en el centro, yo lo que hago es una caminata maravillosa en la bulevarización de la carrera séptima, porque no hay nada más profundamente bogotano, diverso, creativo, cultural que la séptima. Para mí eso es un desfogue de creatividad. Entonces encuentro al Indio Amazónico, pero luego encuentro al quinteto de música rock, luego al jazzista, luego a la mujer manguera. Todo, hermano. La que baila la música de Celia con la salsa. Todo, el señor que vive casado con una muñeca de trapo, además que tiene hijos con muñecos de trapo, etc. Y luego, o sea, todo el surrealismo, ¿me entiende? Y luego de eso, la gente, voy a decirlo abiertamente, los que fuman marihuana se van fumando su porro tranquilamente. Los que les gusta tomarse entonces un traguilaque, entonces se paran, por ejemplo, en una estación. Señores jugando ajedrez históricos. Una estación rococó, surrealista y rococó, que es gótica. Entonces por decir algo, es una bicicleta que la han convertido, diga usted, en una aeronave espacial, y de la aeronave espacial le brindan entonces a usted un tinto con carajillo o una aromática también con un carajillo. Y la pasa sabroso, y son 40 minutos en donde usted los camina, no los sintió. ¿Sabe qué hizo? Se los gozó. Claro. Gozó. Ahí se retrata Bogotá, ¿no, José? Entonces, exactamente. Entonces, tiene que ver con el sistema integrado, el sistema integral, el sistema de transporte público integral, en donde una posibilidad es la peatonalización. Y entonces ahora aparece la cifra impresionante, y es que de los 13 millones de viajes, 3 millones de los 13 millones de viajes que se hacen al año, de los 13 millones de viajes que se hacen al año, 3 millones se hacen a pie. ¿Eso qué significa? Que dentro de una concepción de política pública en una ciudad como Bogotá hay que abrir más bulevarizaciones como esta. Ya está puesta la carrera séptima que va entre la calle décima hasta la calle 26. Ahora miremos en dónde podemos lograr una cosa similar, y empiezan a surgir entonces candidaturas. En Bosa, en tal parte, entonces bulevarice. Lo que es este en Suba, bulevarice. Entonces, un kilómetro ¿no? para la apropiación del ciudadano, para la apropiación del viceusuario, para la apropiación del arte y la cultura. Si tuviéramos, por ejemplo, 20 modelos similares a la bulevarización. El bulevar es un vocablo eminentemente francés, y por eso esas ciudades europeas como París, etcétera, son tan profundamente atractivas para el turismo, claro, porque están hechas para que la gente las goce caminándose. Claro. Bueno, entonces entonces los otros componentes son, por ejemplo, uno podría decir el problema del solobús, porque uno va a Europa, por ejemplo, y entonces se da cuenta que sí hay solobuses, pero no con la concepción absolutamente fatídica de Peñalosa, de convertir el eje rector del sistema integral del transporte público en Bogotá. El eje rector es el Transmilenio. Ahí es donde está la gran diferencia, porque el sistema
digamos, el eje central de un sistema integral y democrático de transporte público en Bogotá tiene que ser el metro subterráneo. Y después de eso, entonces, usted encuentra que hay unos instrumentos que le sirven de alimentadores exactamente al metro subterráneo. Como funciona en Buenos Aires. Exacto, José. como funciona en Buenos Aires. Entonces, los sistemas, digamos, alternos, complementarios, auxiliares, Claro. por eso se llaman complementarios, por eso se llaman alimentadores. Entonces, en su orden, Transmilenio, en su orden, el troncal, porque pues también, y ahí viene un poco como la defensa de la noción conceptual digamos, del componente zonal. Yo me moví, por ejemplo, en todo el periodo del estallido social que estuve, estaba completamente desempleado en ese momento y me dediqué de lleno a acompañar a los pelados. A mí el zonal me sirvió mucho, pero yo estaba en el extremo noroccidental de la ciudad, que era Suba. Evidentemente la troncal que yo encontraba era la calle 80. Y caminando, voy a decir, con el subsidio, que me la pasaba mucho allá. Allá hubo un fenómeno de resistencia juvenil y popular gigantesco que salía como a las 10 de la noche hasta las 11. Y yo me montaba muy fácilmente en el troncal y ese me llevaba, en el zonal, y ese me llevaba exactamente hasta el troncal. Y en eso me demoraba 5 minutos, caminando me demoraba seguramente 40 minutos. Entonces, tiene sentido funcional, tiene sentido funcional. Y agréguele que dentro de ese sistema integral de transporte público con un eje rector que no es Transmilenio, que esa es, digamos, el carácter absolutamente patético, es una defecio. ¿Cómo es posible que todo el modelo del metro elevado en la primera línea está pensado simplemente está pensado para que sea alimentador de Transmilenio? No como tiene que ser, Transmilenio sirviéndole de alimentador al metro subterráneo. Entonces podría ser el sistema que nos, digamos, los progresistas tenemos en la cabeza. El eje rector, los metros subterráneos. 2, los solobuses. 3, los zonales. 4, las bicicletas. Fundamental pensar dentro de un sistema integrado de transporte, José, las bicicletas. Y 4, el tema de la peatonalización. José, cuando habla de las bicicletas, ese pudiera ser el máximo logro, digamos, de Peñalosa cuando fue candidato a su primera alcaldía. Nosotros éramos acompañantes con el candidato Enrique Vargas Lleras en aquel momento, desde el Consejo de Bogotá. Yo trabajaba en su equipo de comunicaciones y Peñalosa hablaba en los debates de unos puentes, no sé cómo, y de unas rutas. Nosotros decíamos, este está loco. Pero finalmente es lo que uno observa hoy, que tal vez es lo único rescatable que el tipo trajo dentro de sus temas de movilidad. El tema de las ciclovías. De las ciclorrutas. No, dése cuenta que ahí hay una información. Tampoco es el gestor. No. Ahí hay un personaje maravilloso, cuyo nombre ahora no lo recuerdo, está vivo. El gestor de la ciclovía es un hombre chapineluno. Así. Un arquitecto, barbudo él. Si aquí alguien me ayudara, me podría dar incluso el nombre rápidamente. De hecho, le han hecho varios homenajes al gestor de las ciclovías en Bogotá que comenzaron por la carrera séptima, más o menos en 1970. Peñalosa no estaba todavía por la vida pública. Es él el gestor del modelo de las ciclovías. Y de hecho, me parece que tenemos que hacerle un homenaje aquí antes de que termine este programa, mencionando su nombre. Él es el gestor. José, porque realmente... Es más, si no estoy mal, él hizo parte de una cosa que se denominó Corpo Séptima. Corpo Séptima. Porque realmente andar en bicicleta en Bogotá es un deleite, José. Una ciudad con un clima tan maravilloso como el de Bogotá, porque es un clima espectacular realmente. Hay un buen trazado de ciclorrutas. Por lo menos los alcaldes que han pasado se han preocupado por sostener eso, por incrementarlo algunos. Y suena una solución, José, fabulosa, porque salud, recreación, economía, cero estrés. Maravilloso. Uno a las 5 de la tarde, cuando se para allá en ese puente de la avenida Boyacá con calle 80, Titán Plaza. Uy, es una berraquera. Esa gente pasando hacia Entre 5 de la tarde y 8 de la noche. Sí. Lo sé, ¿sabe por qué lo sé? Porque algún día, con varios amigos que están aquí conmigo,
identificamos que el sitio más importante, por lo menos en noroccidente, para hacer trabajo de proselitismo en la campaña con Petro es ese. Ahí fluyen 100.000 personas. Sí, y la mitad, todos en su bicicleta. Sí, todos en su sí. bicicleta. Y madrugan. Desde las 5 de la mañana ese grupo está saliendo. No, lo conozco bien en el Titán, es impresionante. Hay, por ejemplo, entre 5:30 y 6, es pero impresionante esa cantidad y maravillosa de jóvenes, de trabajadoras. Sí, yo hablaba con ellas. ¿De dónde viene? De mi trabajo, voy para mi casa, claro, y en su bicicleta. Sí. Mucho obrero de la construcción. Mucho obrero de la construcción, sí, yo lo conozco. Mucho costeño ahí, ¿no? José, entonces encontramos el nombre de este mago de la ciclorruta en Bogotá. Sí, es Jaime Ortiz Mariño. ¿Lo conociste? ¿Lo conoces? Claro, lo conozco. Está muy vinculado precisamente a la lucha que dimos en contra de convertir la carrera séptima en una troncal de Transmilenio. Eso solamente se le ocurre a un personaje absolutamente siniestro para la ciudad de Bogotá, se llama Enrique Peñalosa, porque entonces apareció toda esa historia maravillosa de carácter arquitectónico patrimonial. Es que es la historia. Entonces, Petro hablaba cuando fue alcalde de Bogotá de un recorrido como los que estás enunciando, pero cultural. ¿Recuerdas por dónde era esa ruta? Tiene que ver con la séptima, porque estaba tratando de mostrar el valor de lo que hizo Jaime Ortiz Mariño. Y es que aparecieron una serie de discusiones tan absolutamente elevadas y cualificadas, y es que, digamos, meter una troncal de Transmilenio con el vulgar Transmilenio en la séptima sencillamente es acabar con la historia de la nación. La carrera séptima es exactamente eso. Es la historia de la nación. Es que, José, hoy es un programa para cualquier bogotano irse un viernes con buen solecito, o un sábado, o un domingo, para la séptima, a caminar, es un relax, ver a Bogotá realmente. Ahí uno ve a Bogotá. Entre otras cosas, una de las peleas, y cuando estábamos hablando de las boulevarizaciones, tiene que ver con que la carrera séptima puede ser perfectamente hasta la calle, diga usted, 72, perfectamente un espacio de boulevarización, que es un poco lo que sucede los días domingos. Eso que usted me está diciendo, no hay nada más maravilloso que la carrera séptima el día de la ciclovía. Sí, claro. Eso es porque entonces una fiesta, realmente. Claro, porque todo lo que ya se construyó culturalmente y arquitectónicamente con la boulevarización que hizo la Bogotá Humana desde la calle 10ª hasta la calle 26, la misma gente lo fue expandiendo sin necesidad, digamos, de grandes diseños arquitectónicos, sino a partir de la ciclovía. Claro. Y entonces usted ve, por ejemplo, todo ese fenómeno que ahora he visto desde por decir algo, desde la 26 hasta la calle 45 los domingos, es como se dice, otra rumba total. Sí, claro. Pasando por el Parque Nacional, claro. pasando por algo que hay que recoger, toda la presencia, digamos, de la población LGBTIQ+, que se ha ido asentando, concentrando como una forma de resistencia urbana, entre otras cosas, y cultural, alrededor de lo que llaman chapinero, por eso lo llaman chapigay, que es un elemento también muy importante. Parque Lourdes, el Parque Nacional, por ejemplo, el día domingo, con una presencia masiva de población LGBTI haciendo sus aeróbics, montando, las mujeres cogiéndose de la mano sin ningún tipo de restricción. Y luego, como usted dice, el parque de la calle 60, la gente metiendo con toda tranquilidad, mostrando que es posible romper esa visión prohibicionista que tiene de alguna manera su secuela lamentable, que es la guerra contra la droga, que miren lo que nos tiene montados ahora en esta cosa del plateado, por ejemplo, 20.000 hectáreas de hoja de coca en un espacio relativamente pequeño, porque está justamente en la salida hacia el mar en el Pacífico colombiano. Entonces, ese es todo un espacio de libertad gigantesco, y ahí efectivamente se está mostrando la necesidad, digamos, que en vez de deprimir la carrera séptima a través de un proceso de transformación y convertirlo en una troncal de Transmilenio, de lo que se trata es, por ejemplo, de volver a recuperar el tranvía eléctrico como una manera arquitectónica de favorecer la posibilidad de la revitalización de unos espacios recreativos, creadores de arte, cultura, y que permitan la peatonalización, para que sigamos afianzando mucho la cifra de que ojalá el 50% de los viajes que se hacen a lo largo de todo un año, el 50% sean a través de las peatonalizaciones y a través de las caminatas a pie, porque sin duda alguna
y esto era un poco lo que estaba tratando de rebujar en mi propia memoria, en mi propia biblioteca individual en la cabeza, ya entendí. El concepto realmente técnico es el del sistema de transporte público multimodal. Multimodal, claro. El sistema de transporte público multimodal, en donde el eje rector tiene que ser los sistemas de metros subterráneos. Lamentablemente van a terminar esta cosa, eso va a ser un detrimento patrimonial, porque ya no lo veremos nosotros, seguramente Luis así, pero en 70 años van a demoler eso, porque en el mundo están demoliendo los metros elevados. Y ya voy a ver yo todo ese daño, esa cicatriz urbana y el daño a la arquitectura y al, digamos, al capital patrimonial y arquitectónico de la ciudad con la construcción. Entre otras cosas, yo acabo de hacer un debate muy impresionante sobre el tema del metro por la carrera, por la Caracas. ¿Y sabe qué significa, mi hermano? Le tengo una muy mala noticia. Que la primera gran víctima arquitectónica y patrimonial, cuando ya esté funcionando ese cagadero. ¿Sabe cuál va a ser la gran víctima colectiva de este proceso de construcción de un edificio como el metro elevado por la Caracas? Teusaquillo. Teusaquillo hicimos un diseño calculado de lo que va a pasar en 20 años y va a ser lo más parecido al San Bernardo. Ahí. Anóteme eso, grábelo. Una zona. El efecto que va a causar el metro elevado por la Caracas entre la 32 y la 63 es que se van a tirar todo Teusaquillo. Ya, por ejemplo, me di cuenta, salió hace menos de 3 días la noticia. Hay un barrio completo en estos momentos que es muy cercano en términos de zona aferente a la construcción de Transmilenio aquí, de Transmilenio no, sino del metro elevado por la Caracas, que es un barrio, debe ser como sobre la 39, que es un barrio de arquitectura inglesa, sí, que la gente está yendo, ¿sabe por qué? Palermo no, cerca a Palermo. De la 45 hacia acá, sí. Esas casas inglesas están sufriendo unas devastaciones irreversibles, están rompiendo en bloque por todo el tema de la sismicidad que está produciendo la construcción del sistema del metro elevado. Pero luego viene el proceso de la pauperización, porque ahí no podrá darse el proceso, digamos, de beneficio de las plusvalías urbanas que va a producir, por ejemplo, la construcción del metro elevado, dado que la norma arquitectónica y patrimonial impide que se desarrollen procesos de renovación urbana sobre arquitecturas específicas que están codificadas y protegidas como bienes de interés cultural. Es más o menos lo mismo que sucede en el caso concreto, por ejemplo, las edificaciones de carácter colonial. Esas no pueden ser sustituidas para que después de derruirlas se vaya a montar una torre gigantesca de edificios. ¿Sí me hago entender? Entonces, como hay barrios completos con arquitecturas protegidas con el sello de protección de bienes de interés cultural, pues sencillamente se los va a tragar de alguna manera la desidia, el fenómeno del habitante de calle que está creciendo enormemente, y se van a convertir sencillamente en orinales, en cagaderos y además en sitios de inseguridad que van a ser seguramente unos espacios para el mundo del crimen, para el mundo del consumo de todo tipo de sustancias psicotrópicas, y luego también para posibilitar condiciones que permitan actos de violencia sexual contra las mujeres. Medellín, oiga, que esto no me lo estoy inventando yo. En los bajos del metro elevado de Medellín pasa esto, y no hay nada que indique que no vaya a pasar exactamente lo mismo que va a pasar exactamente aquí en Teusaquillo. Se tiraron Teusaquillo. Claro, en Medellín goza uno de la cultura paisa antioqueña, particularmente en ese metro de Medellín, pero por debajo es donde va la Rebuchina, que es lo que está José comentando. Bueno, concejal José Cuesta, muchas gracias por habernos acompañado. Muchos temas para hablar con usted, concejal, sobre la capital de la República. Seguramente volveremos a tenerlo con otro tema, por ejemplo, como el de las basuras de Bogotá, el tema de Doña Juana, el tema de la recolección de basuras, esa parte técnica en la que se ha convertido hoy la recolección de basuras, y no necesariamente como está funcionando al día de hoy. Luisa, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. De igual forma, yo creo que este tema fue muy nutritivo para yo creo que para los jóvenes que no teníamos ni idea de cómo se había implementado básicamente el sistema de transporte.
Concejal José, muchas gracias por las luces, por la metodología, por la enseñanza que nos da, porque esto tiene horas de estudio, de análisis, de como usted dice, de aprenderle a los que saben, José, de estudiar, de investigar y de poder dar un panorama, digamos, absolutamente claro de lo que significa esta maraña del transporte bogotano. Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Luisa, y aquí complacido de estar compartiendo con los televidentes de un canal tan importante como el Tercer Canal, la otra opción. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por la compañía, a nuestro equipo técnico, muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas donde estamos trayendo periodismo sin corrección, periodismo el que necesita la ciudadanía, el periodismo que reclama a la gente, el periodismo que debemos hacer. Aquí no nos estamos inventando nada, sencillamente tratando de ejercer el periodismo que siempre ha existido de los postulados históricos del periodismo. Muchas gracias y feliz día. Desde este 21 de octubre, Cali será el epicentro del diálogo global sobre el ambiente, la COP 2024, y Tercer Canal se enorgullece de hacer parte de este evento. Nuestro equipo de periodistas y cuerpo técnico harán presencia para realizar un cubrimiento exclusivo, brindando a nuestra audiencia una visión clara de las decisiones y determinaciones que marcarán el futuro de nuestro planeta. Además, realizaremos entrevistas con destacados especialistas en temas ambientales, quienes nos compartirán su análisis al respecto de los desafíos que enfrenta el mundo en la lucha contra el cambio climático. A través de estos espacios buscamos fomentar la importancia que tiene la sostenibilidad y la acción colectiva. Los invitamos a seguir la cobertura por el Tercer Canal Y contribuir a un futuro más verde y sostenible. La COP 2024 y Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades.